Buenas tardes. Agradecemos la asistencia de todas y todos los invitados y, por supuesto, de nuestros ponentes que se han dado cita el día de hoy. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo la segunda mesa de este foro en el que disertaremos sobre la segunda parte de la iniciativa remitida a este Congreso por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para reformar el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de establecer como derecho que las y los estudiantes de las escuelas primaria, secundaria y niveles básicos cuenten con una beca mensual denominada Bienestar para Niñas y Niños. Así también como instaurar el programa La Escuela es Nuestra, a través del cual los planteles educativos contarán con una asignación presupuestal anual para dignificar las condiciones de los inmuebles. Esta es entonces la mesa 2, intitulada Instalaciones dignas para una mejor educación, la escuela es nuestra. Para abordar este tema, presento a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. En principio, el director general del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, Fernando Manuel Castillo Molina. De la misma forma, agradecemos la presencia de la maestra María de Lourdes Gómez Alarcón, docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Agradecemos también la presencia del maestro Israel Leiva Morales, director de la Escuela Secundaria General número 93, Martín Luis Guzmán. De manera también especial, agradecemos la presencia de la maestra Janet Guadalupe Estrada Palacios, que nos acompaña como miembro de la Asociación de Madres y Padres de Familia de la Secundaria General número 93, Martín Luis Guzmán. Igualmente, agradecemos la presencia de la diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México. Y como moderador nos acompaña, y agradecemos de igual forma su presencia, el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, presidente de la Comisión de Educación de este Congreso. En este sentido, cedo la palabra al diputado Martín del Campo para que pueda dar moderación a esta mesa. Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos para un tema socialmente tan importante como el de la iniciativa de la jefa de gobierno, a quien apreciamos mucho por su labor incansable en favor del desarrollo social en nuestra ciudad, Claudia Sheinbaum, y en particular para estos temas educativos que tienen como fin generar el bienestar de los que estudian en educación básica desde preescolar hasta secundaria y las normales. Y bueno, es un tema, como se dice, muy noble. Presido la Comisión de Educación, la diputada Indalí Pardillo, y creemos que hay que difundir y llevar adelante la conclusión en tiempo y forma, como se dice en la jerga de la Diputación, esta iniciativa para que culmine exitosamente su votación en el Congreso de la Ciudad de México. Como es reforma constitucional, vale decir que requiere de las 2/3 partes de la votación de los diputados, por eso es importante hacer foros como este y en toda la ciudad reuniones de trabajo con padres de familia y con maestros en todas las alcaldías de nuestra ciudad, y aquí son los foros centrales que estamos llevando a cabo. Agradezco la presencia de las personas asistentes, en particular a las y los integrantes de esta mesa, por dedicar tiempo para compartir con nosotros sus valiosos planteamientos sobre este tema. Esta es la segunda mesa, repito, que realizamos en este foro en las instalaciones del Congreso, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de la jefa de gobierno que, como ya se mencionó, tiene dos vertientes. La primera, es bueno estar reiterando,
La primera sobre el tema abordado en la mesa realizada la semana pasada, que busca otorgar una beca mensual de manera universal a estudiantes de las escuelas públicas en nivel básico, y la segunda que plantea una asignación presupuestal anual para el mantenimiento de los planteles educativos, presupuesto que se ejercería con la participación de madres y padres de familia, quienes decidirán de forma participativa y organizada qué acciones se tomarán para mejorar las condiciones de los inmuebles en favor de las y los educandos de las escuelas públicas de educación básica en esta ciudad. Por consiguiente, en esta mesa abordaremos el segundo tema, es decir, el programa denominado La Escuela es Nuestra. Para el análisis de este tema tendremos la intervención de nuestros ponentes y posteriormente abriremos una ronda de preguntas y respuestas para atender las inquietudes del público asistente. En este orden de ideas, para dar paso a nuestros panelistas, cedo la palabra al director general del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, el ciudadano, el C, dice aquí C, ¿verdad? El ciudadano, Fernando Manuel Castillo Molina. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este tema tan importante que tiene que ver con la educación y con la educación, y particularmente, como ha señalado bien el diputado Jesús Martín del Campo, con esta propuesta de iniciativa por parte de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que presentó ante el Congreso para hacer una modificación específicamente en el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución de la Ciudad de México. En ese sentido hay un planteamiento muy importante en el sentido de mejorar las condiciones, brindar una educación digna a todos los niños y niñas de la Ciudad de México, ¿no? En ese sentido, por lo que se viene realizando el foro, es precisamente el análisis de la iniciativa del proyecto de decreto remitido al Congreso que se ha mencionado, y en ese sentido con dos vertientes que se señalan, ¿no? Precisamente el proporcionar una beca y contar con un presupuesto participativo para la mejora de los inmuebles educativos, ¿no? En cuanto a la iniciativa, lo que se busca principalmente es reducir las brechas de desigualdad en las comunidades y que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación. En esta primera etapa, como lo contemplamos, se está enfocando a la educación básica, ¿no? Que es desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. No sin ello, bueno, mencionar que también hay un esfuerzo también muy fuerte por impulsar y mejorar las condiciones de los inmuebles en nivel medio y superior. Pero bueno, específicamente en este momento estaremos tratando el tema de educación básica. Bueno, ya se ha mencionado que esta es la segunda mesa. La primera mesa hace referencia precisamente al tema de las becas, y entonces el planteamiento de la modificación al artículo 8, apartado A, numeral 6, se divide en tres párrafos, en los que el primero es genérico, donde se está señalando la importancia de garantizar el pleno acceso al derecho de los niños y las niñas a la educación, ¿no? Que esa es la parte básica, y que tenemos también elementos que están plasmados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, también es parte de la Constitución de la Ciudad de México, motivo del cual de la modificación, y también debemos recordar que existen tratados internacionales y convenios, como son los derechos, las convenciones de los derechos humanos, y también los derechos de los niños y niñas, ¿no? Que también está señalado precisamente que la educación es un derecho que se le debe garantizar el acceso a toda la niñez, ¿no? En ese sentido, y tenemos
dos rubros que son los que se están manejando. El primero, que corresponde al otorgamiento de becas para que todos los niños y niñas puedan contar con un apoyo, en el cual se está reduciendo la desigualdad económica regional que hay en las comunidades. Y en el tema particular que traemos en infraestructura, es el tercer párrafo, en el cual se está señalando que se debe asignar, o se está buscando que en el ejercicio fiscal esté dotada cada una de las escuelas con una parte del presupuesto que existe en la ciudad, ¿no? Finalmente, con ello lo que se busca es garantizar el mantenimiento y la operación adecuada de la infraestructura educativa, ¿no? Más adelante comentaré algunos puntos, porque estaría enfocado más bien a un tema de mantenimiento menor, ¿no? Sobre todo por una participación de la comunidad educativa, ¿no? Que está integrada por tres grupos básicos, aparte del Estado, que es decir, los padres y madres, los niños y también los profesores, ¿no? Que trabajen de manera participativa. En ese sentido, la idea de esta reforma son los dos rubros básicos. En este caso es las becas y el presupuesto a través de la escuela es nuestra, ¿no? Con ello, buscar el derecho a la educación de una manera digna para todos los niños y niñas de esta ciudad. Tenemos en el tema de la modificación, específicamente en el rubro que estamos mencionando, es que los planteles de educación básica de la ciudad cuenten con una asignación presupuestal, es decir, garantizar esa asignación de recursos que permita mantener a las escuelas en óptimas condiciones. Esto más adelante también mencionaré o aclararé que es un trabajo colaborativo, es decir, la Ciudad de México seguirá invirtiendo en el mantenimiento general de los inmuebles, pero la idea es enfocarnos a una participación por parte de la comunidad, donde puede intervenir con trabajos que sean urgentes, sencillos y que puedan realizarse de manera eficaz. En ese sentido, el programa que se está planteando de La Escuela es Nuestra divide cuatro puntos básicos, ¿no? Es la asignación del presupuesto anual, enfocarlo a un mantenimiento menor, ahorita comentaré un poco de este tema, que sea universal para todas las escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México, y que se incorpore, haya una mayor participación de los padres de familia en la decisión del destino de los recursos. En ese sentido, lo que se busca es que el presupuesto esté establecido para cada ejercicio fiscal, es decir, que se tenga claro este presupuesto, y que eso permita planear a la comunidad cuáles son las actividades que se tienen que realizar. El objetivo es precisamente mantenimiento menor, porque se ha visto que hay ciertas áreas específicas en las escuelas que requieren un mantenimiento periódico y que se puede realizar a través de la contratación o la aplicación de mano de obra no especializada. Eso permitiría una resolución mucho más práctica en poner a punto, digamos, la operación de los inmuebles. En el caso de que sea para todas las escuelas, no habría ninguna discriminación, es decir, todas las escuelas tendrían que contar con este recurso para que haya universalidad y sea para todos los niños, es decir, una escuela no se vea privilegiada y otra se vea afectada con la falta de este recurso, es decir, que se le pueda asignar. Tenemos en la Ciudad de México más de 2.800 planteles, hay una configuración bastante complicada, luego los números crean ahí cierta confusión. Ahorita presentaré una lámina particular de las láminas, de la distribución de las escuelas. Y en cuanto a la participación de los padres de familia, en el caso de la experiencia específica del ILIFE, el instituto local en el que estamos participando, nos hemos encontrado que las comunidades han mostrado un gran interés en la participación y en la operación de los inmuebles, ¿no? Entonces,
El hecho de que se establezca este presupuesto y que sea definido por las comunidades en qué se va a atender, en qué se va a aplicar, lo vemos con muy buenos ojos en el sentido de que hay mucho interés por parte de los padres de familia en que el recurso sea ejercido óptimo y en las actividades que tienen muy sensibles en la operación del día a día, ¿no? Por eso en ese sentido se enfoca a un mantenimiento menor, porque son trabajos que pueden quedar en la comunidad. Un poquito de estadística, espero que no sea no es muy aburrido, por eso no le extendí mucho. Tenemos presente ahí en pantalla el listado de las escuelas que existen en la Ciudad de México por alcaldía. Ahorita ahí en pantalla está un poquito clarito los números, pero como dato interesante, bueno, tenemos 2.830 planteles. Hemos venido manejando también el señalamiento de que son 2.783 planteles en educación básica. Tenemos ahí una pequeña diferencia porque los 2.783 planteles corresponden a los que administra la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y tenemos algunos planteles que son operados por las alcaldías, son del sector del CAICENDIS, por eso se incrementa ahí el numerito. Pero algo que es de resaltar es que, bueno, ahí marqué un poquito en azul, pero no se nota mucho. Tenemos la alcaldía Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero e Iztapalapa, que sumados los planteles de estas cinco alcaldías, es más del 54% de las escuelas que existen en la ciudad. Entonces podemos observar que hay alcaldías que tienen demasiadas escuelas, pero también eso está correlacionado con la población que hay en cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí es importante en ese sentido lo que mencionaba de que no asignar el recurso por alcaldía, no asignar el recurso por escuela o por nombre, sino que tiene que ser universal para todas las escuelas, ¿no? Hay demarcaciones en que cuentan con mayor cantidad de planteles, y esos obviamente pudiera decirse que si se distribuye el presupuesto entre las 16 demarcaciones, pues algunas no sería suficiente el presupuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí debe ser planteado el entregarle el recurso a cada una de las escuelas, ¿no? Y poder cubrir todo este escenario de planteles, ¿no? No traemos esos números, pero también es importante resaltar las escuelas que tiene la Ciudad de México tienen un rango muy variado de vida, es decir, de fecha de construcción, ¿no? Tenemos escuelas que están en edificios históricos, es decir, hablamos de edificios de finales de 1600, de inicios de 1700, sobre todo aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, hay históricos. También tenemos edificios que están protegidos no solo por el INAH, sino también por el INVAL. Entonces, son obras artísticas y tienen un reconocimiento, entonces tienen un tratamiento importante. Y bueno, tenemos escuelas, pues la mayoría construidas en el siglo pasado. Podemos decir que la media de construcción es de los años 1970 a 1980. Entonces, los edificios pues están vivos, están sometidos al uso cotidiano, y eso pues obviamente lleva a un deterioro tanto natural como forzado por el propio uso. Entonces es importante contar con un recurso que permita mantener a los edificios de manera permanente sin estar sujetos a un calendario de turno, digamos, para las escuelas, ¿no? En el sentido de los beneficios que vemos de un programa como es la Escuela es Nuestra, es asegurar un mantenimiento menor en todas las escuelas, dar control a los recursos por parte de los padres de familia, reducir los costos de los trabajos al no considerar gastos administrativos, fortalecer los procesos democráticos en las comunidades e incentivar el desarrollo económico laboral. Todo esto está ligado, ahí no se pueden separar o considero que no se pueden separar estos puntos,
en el sentido de que el brindar este presupuesto a las escuelas nos permite, hablo de las instancias de gobierno y también a la parte de las comunidades que son las que viven los inmuebles, el poder determinar estos trabajos que son inmediatos. La experiencia que hemos tenido en la intervención que hacemos con las escuelas es que a veces urge ir a arreglar una llave de un lavabo, ¿no? Entonces, los procesos administrativos que tenemos centralizados no pueden ser tan eficientes. Entonces, en ese sentido, creo que es muy útil el que la comunidad pueda decir, sabes que tenemos este presupuesto y debemos atenderlo de manera inmediata, porque no podemos dejar ni que se desperdicie el agua, ni tampoco que la escuela se quede sin agua porque hay una fuga, ¿no? Son trabajos menores en los que además vemos un beneficio local para toda la comunidad, sobre todo porque la idea es que al contar con este presupuesto participativo, que los padres de familia determinan cómo utilizarlo, pueda incluso contratarse personal de la misma comunidad, es decir, que este recurso sea también un factor de desarrollo económico dentro de la comunidad, es decir, que los padres puedan participar, o vecinos que puedan ser contratados, que puedan atender de manera, primero por la cercanía a la escuela y segundo porque tienen conocimientos para resolver este tipo de problemas. En ese sentido vemos que es importante, porque debemos recordar también que las escuelas son un centro comunitario, es decir, forman parte de la colonia, de la demarcación en la que se encuentra, y deben ser polos de atracción, y además las comunidades que hemos visto, con las que hemos trabajado, tanto los alumnos como los padres de familia y los docentes hacen propia la escuela, ¿no? Es respetada por ellos, es cuidada por ellos, y en ese sentido también el asignar este recurso y que sea la propia comunidad la que defina esa inversión y que puedan participar. Se han tenido algunas experiencias antes de la pandemia, que se hacen jornadas de trabajo, que en algunos casos se llamaban tequios. Eso permite que la comunidad se integre, o sea, no es solo un factor de dinero y de poner llaves y de arreglar vidrios, sino que también hay un acercamiento de la comunidad para resolver los problemas y también para solicitar, como le he comentado a algunos, tuve oportunidad de mencionarla con la maestra María Lourdes, la comunidad, al conocer las necesidades de la infraestructura, que también se puedan acercar a nosotros como autoridades y señalarnos lo que pueden ver, independientemente de que nosotros estemos haciendo las inspecciones y verificaciones, ¿sí? En ese sentido, un poco lo que son los beneficios. Creemos que los impactos importantes que tienen es que se puedan reducir los mantenimientos, es decir, al atender una fuga, atender algún problema que hay en los inmuebles, eso nos garantiza que el inmueble pueda tener un periodo de revisión mucho más extenso, es decir, no hay que estar invirtiendo recursos periódicamente, y entonces el recurso para mantenimiento mayor lo podamos ejercer mucho más eficiente, ¿no? También, obviamente, el atender algunos problemas de los inmuebles de manera inmediata alarga la vida también del propio inmueble. Y también permite que podamos programar mucho mejor los recursos, tanto a este nivel de mantenimiento menor como de mantenimiento mayor. Aquí voy a hacer un poquito de mención de cómo operamos en el mantenimiento de la infraestructura, y a veces un poco de confusión. Quizás no es básicamente aquí el tema de la iniciativa, sin embargo es importante contextualizarlo. En el caso particular de la Ciudad de México hay una intervención muy importante por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que es a nivel federal. Pero la Ciudad de México tiene dos áreas importantes de participación a nivel centralizado,
que es a través de la Secretaría de Obras y Servicios, donde está adscrita la Dirección General de Construcción de Obras Públicas y el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, que son las dos instancias a las que nos han asignado recursos para el mantenimiento de la infraestructura. ¿Esto por qué lo menciono? Porque el hecho de que estemos en esta propuesta de modificación o de iniciativa no es para desligar las acciones que traemos como gobierno centralizado, sino que finalmente es trabajar de la mano y en ese sentido también mencionarles el Instituto Local de la Infraestructura, así como la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, podemos asesorar en los trabajos, aunque sean de mantenimiento menor, y ayudarlos a optimizar esos recursos cuando se nos acerquen o cuando requieran algún mantenimiento. Entonces, en ese sentido, la idea es coadyuvar con la comunidad, fortalecer esa participación de las comunidades escolares para el ejercicio de estos recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es precisamente dar continuidad al mantenimiento en las escuelas públicas del sector básico en este momento, que es lo que se está planteando, y dignificar las instalaciones, los inmuebles, para que todas las niñas y los niños de la Ciudad de México cuenten con instalaciones adecuadas, recordando que la escuela no es solo el maestro y el alumno, sino que también tenemos que ver el ambiente en el que se desarrollan las clases, es decir, los patios, las aulas, los laboratorios, los sanitarios. También a los docentes debemos dotarles de instalaciones dignas en el sentido de la dirección, sus salones de reuniones para maestros y obviamente dotarlos también de seguridad, ¿no? Es todo un trabajo integral en el que bueno, la idea de esta asignación del recurso es para apoyar a las comunidades y que podamos optimizar los recursos. Sería un poco mi participación y pues no sé qué. Agradecemos mucho, de veras, la participación del director general del Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa de la Ciudad de México, el ciudadano Fernando Manuel Castillo Molina. Es muy importante lo que nos ha dicho, es una información relevantísima porque además de la beca, mi beca para empezar, lo de la infraestructura de las escuelas y estas condiciones que existen para que se pueda vigilar y ver el destino del gasto para lo de la infraestructura, para que haya condiciones dignas en las escuelas. Me viene a la memoria además la variedad de escuelas que él empezó a mencionar, unas cuyos edificios son muy antiguos, son históricos por decirlo de alguna manera, y donde tiene que ver el punto de vista del INVAL, el Instituto Nacional, y del INA, del Instituto de Antropología, porque tienen un valor arquitectónico y un valor histórico, etcétera. Recuerdo solo una, solo así a guisa de anécdota, esta que está en la Parada Valderas, que es la Escuela Revolución, que fue antes prisión en la época anterior a la Revolución, la prisión de Belém, y luego fue la Escuela Revolución. Es ya muy antigua, ¿verdad? Y tiene ese nombre y es una escuela muy importante, tiene su valor de patrimonio histórico y cultural, y etcétera. Y así, y en el primer cuadro pues hay más escuelas que tienen un valor que tiene que considerar el INVAL y el INA. Entonces, hay una variedad, más esta cantidad mayor que hay de los 70 para acá, que son el modelo de escuelas primarias, preescolares y secundarias, que conocemos, son una arquitectura pues muy parecida, ¿verdad? Existió el CAPSE, creo que era el que construía antes las escuelas, y en fin. Pero es importantísimo que se cuide y que se haga comunidad. Los padres de familia de cualquiera de los edificios escolares ahora podrá y hará comunidad para vigilar. Hay que ver las instalaciones básicas de plomería, de los baños, de los lavabos, de los patios, si hay cancha de algo, ¿verdad? De voleibol, o que usan para eso los patios, los maestros. Bueno,
Es muy relevante la información y por ello esta segunda parte de la iniciativa que manda al Congreso la jefa de gobierno, por un lado mi beca para empezar y por otro lo de la infraestructura de las escuelas, y la escuela es nuestra, pues es importante como un programa integral. Muchas gracias por la participación. Para continuar con las ponencias de este foro, pido amablemente a la maestra María de Lourdes Gómez Alarcón, docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que nos brinde su exposición. Muchas gracias y bienvenida, maestra Lourdes. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes, estimados integrantes de esta mesa que hoy compartimos. Es un gusto coincidir con ustedes en el debate que hoy nos convoca. Antes que todo, quiero agradecer a la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México la oportunidad que hoy me brinda de compartir con ustedes una mirada desde lo pedagógico y formativo que a consideración propia resulta el programa La Escuela es Nuestra. Desde mi experiencia como maestra frente a grupos de 44 años en el ámbito de la educación básica, tanto en preescolar como en educación especial y actualmente en educación superior, a partir de la formación de docentes de educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ¿y por qué considero la elevación a rango constitucional de dicho programa, La Escuela es Nuestra, un acierto benéfico tanto de la niñez de la Ciudad de México como de las comunidades en que se insertan sus escuelas públicas? Y este es un concepto que vamos a tratar de abordar, que es muy importante, ¿no? La construcción de una comunidad y lo que se puede lograr haciendo un tejido social que funcione como una comunidad. Durante mi vida profesional he sido testigo de cómo las carencias económicas, y no me dejará mentir mi compañero, de cómo las carencias económicas afectan las condiciones de vida de muchos de nuestros alumnos y sus familias, de su impacto en la posibilidad de la construcción de sus aprendizajes. De ahí que, por un lado, garantizar becas universales, bienestar para las niñas y los niños de las escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México representará un triunfo inigualable, tema del que se ha tratado la mesa anterior de este foro. Ahora bien, les invito a reflexionar sobre cómo el contar con un presupuesto seguro anual, quiero subrayar esto, anual, ¿sí? O sea, no es por única vez, que atienda las necesidades de mantenimiento menor de las escuelas públicas de educación básica, que involucre a las madres y padres de familia en la decisión de su uso y en el manejo transparente de los recursos, representa una experiencia formativa, social y pedagógica desde varias aristas. O sea, por donde lo miramos es un proceso formativo. Empecemos por considerar que el artículo 3 de nuestra Carta Magna señala que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica en todos los niveles, desde la inicial hasta la superior. Prevé que los planteles educativos constituyen el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje y le mandata, ¿sí?, para que garantice que los materiales didácticos, la infraestructura escolar, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Diario Oficial de la Federación, 2022. Sin embargo, sabemos que esto no siempre ha sido así. Antes de la creación del programa La Escuela es Nuestra en el 2019, era recurrente la lucha cotidiana de los maestros por dignificar sus espacios áulicos y el de las instalaciones de sus escuelas. Sin un presupuesto asegurado para ello, es de todo sabido que los maestros de las escuelas públicas del nivel básico tradicionalmente organizaban rifas y convivencias, las famosas mañanitas mexicanas, porque no sé por qué dicen que está prohibido llamarles kermés, se les llamaba mañanitas mexicanas, ¿sí? Para obtener recursos que resolvieran las necesidades mínimas que presentaban sus escuelas, así como que buscaban involucrar a toda costa a los padres y madres de familia y que en muchas ocasiones ponían de sus bolsillos para solventar lo necesario. Desde 2019, el programa La Escuela es Nuestra
busca ofrecer recursos para el mantenimiento menor de las escuelas, con la participación de los padres de familia, basado en que en el artículo 3 constitucional, el cual también mandata que el Estado implemente medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras de aprendizaje y participación, ¿sí? Y que en la Ley General de Educación se establece que se fomentará la participación de educandos y padres de familia, así como de los maestros, para extender los beneficios a todos los sectores sociales del país. Asimismo, a partir de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el de esta administración, que establece el compromiso para mejorar las condiciones de las escuelas en el país y que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 enfatiza la necesidad de generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que marca como estrategia asegurar las condiciones de la infraestructura física educativa y garantizar el equipamiento de los centros educativos. Lograr modificar el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México para elevar a rango constitucional el programa que hoy nos ocupa representa la oportunidad de contar con un presupuesto anual seguro para las escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México para fomentar que sean espacios dignos. El concepto de dignidad, ¿sí?, es un vocablo que deriva del latín dignitas, que a su vez deriva de dignus, cuyo sentido implica una posición de prestigio o decoro, que merece y que corresponde en su sentido griego a axios o digno, valioso, apreciado, precioso, merecedor, según Martínez en el 2013. Ahora bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua refiere que digno es ser merecedor de algo, correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo, que tiene dignidad o que se comporta con ella, o que es propio de la persona digna. En palabras de Pelé 2004, el concepto moderno de dignidad humana alude a que el individuo es valioso en sí. Introduce además una novedad, la igual dignidad, que pretende generar una igualdad jurídica y política a los individuos a pesar de sus posiciones sociales y desigualdades naturales. Aquí valdría la pena que les comparta que el ser digno en la antigüedad implicaba formar parte de una casta o clase social, de una jerarquía. No era una característica que fuera inherente al ser humano en sí mismo, ¿sí? Posteriormente esto evolucionó y bueno, eras digno en términos religiosos, en tanto que eras a semejanza de Dios, ¿sí? Conforme ha ido evolucionando esta idea de la dignidad humana, es que ahora se reconoce a nivel internacional que eres digno simple y sencillamente por el hecho de haber nacido como un ser humano. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de condiciones dignas para los niños, pues quiere decir que tengan un mobiliario adecuado, que haya iluminación, que el espacio sea ventilado, que haya una puerta que te proteja cuando haya corrientes muy fuertes, o que haya ventanas que te permitan ventilar y que los niños no se estén ahogando de calor, porque quiero que se imaginen 40 chiquitines, a veces 45 en un salón pequeñito, ¿no? Donde están todos tratando de entender lo complicado, para mí, ¿verdad?, de las matemáticas, ¿sí? Y se están muriendo de calor y se están cayendo de sueño. O sea, esas no son condiciones adecuadas. Entonces, en la medida en que los espacios se van dignificando, se van haciendo apropiados, la verdad es que tenemos mejores condiciones para que los niños se sientan a gusto y estén en disposición de aprender. En el mismo orden de ideas, los espacios dignos se relacionan con los ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje se entiende como todo aquello que rodea al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el espacio que rodea al alumno en tanto que está participando de dicho proceso. Lo constituye desde elementos materiales como la infraestructura e instalaciones del plantel, así como aspectos que influyen directamente en el alumno, tales como factores físicos, afectivos, culturales, políticos, económicos, sociales, familiares e incluso ambientales. Todos esos elementos se combinan y surten un efecto favorable o no en el aprendizaje del alumno, según Rodríguez 2012. Ahora bien, según los planes y programas educativos oficiales,
Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan este aprendizaje, CEP 2011. En dicha perspectiva, se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente. Se señalan como componentes centrales las condiciones físicas, las sociales y las afectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las características de un ambiente de aprendizaje, de acuerdo con lo señalado por la CEP 2011, son que es lúdico, participativo, democrático, incluyente y que desarrolla capacidades y competencias. Y luego vamos a ver cómo este programa nos puede ayudar en el cómo. Sí, porque esto suena bien bonito, pero siempre decimos, bueno, sí, pero ¿cómo le hago, no? O sea, díganme cómo se construye todo eso en un espacio con un grupo de niños, ¿no? Ahora bien, de acuerdo con Duarte 2003, el ambiente es concebido como el conjunto de factores internos biológicos y químicos y externos físicos y psicosociales que favorecen o dificultan la interacción social. El ambiente debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. Cabe señalar que para la autora referida, un ambiente comunitario para participar se refiere a un medio de vida compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de reflexión crítica. Por todo lo anterior, vale decir que el programa La Escuela es Nuestra no solo impacta en el mantenimiento de las instalaciones físicas de las escuelas, que como ya escuchamos en palabras de Fernando, que nos explicaba desde su punto todo lo que ayuda a mantener a los edificios, a economizar los gastos que se van a hacer para un mantenimiento mayor y todo, no nada más eso, sino que se constituye en una experiencia formadora de vida, ya que presenta a los niños un escenario real. Los maestros siempre buscamos preferentemente escenarios reales que les proporcionen a los niños experiencias significativas, donde sus padres y madres participan en asambleas, proponen, argumentan, toman decisiones, asumen acuerdos y se responsabilizan con honestidad del manejo y aplicación de los recursos, lo que es en sí toda una experiencia de participación democrática. Estar viendo esto durante su transcurso de preescolar, que son 3 años, de primaria, que son 6 años, de secundaria, que son 3 años, sumimos la oportunidad de los niños de convertir esto en una cultura participativa, de envolverse personas que sean capaces de buscar sus soluciones, de encontrar la forma de resolver las necesidades que presentan y no nada más estar esperando que alguien venga y me las resuelva, sino hacerme parte de la solución, no nada más ser parte del problema. Y yo creo que esa es una gran experiencia de aprendizaje. Este tipo de experiencias favorecen el desarrollo integral de los niños, ya que un individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido que apunta a encontrar significados y construir conocimientos que surgen en la medida de lo posible de las experiencias de los alumnos en auténticas y reales situaciones, según Duarte. Además, como hemos dicho, propicia la creación de ambientes de aprendizaje incluyentes que impactan el desarrollo de la capacidad de agencia, entendida esta de acuerdo con la CEP 2017 como la capacidad para llevar a cabo acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismo, o sea, para los alumnos y para los demás, lo que a su vez favorece la construcción de la autonomía, del bienestar personal y del social, y del sentido de lo que representa una comunidad. Pues de acuerdo con Bransford 2007, los nuevos desarrollos en la ciencia del aprendizaje sugieren que también es fundamental el grado en que los ambientes de aprendizaje estén centrados en la comunidad. Para continuar, se puede afirmar que el programa aquí analizado también representa un aprendizaje de cómo optimizar el manejo de recursos y mejorar la economía, una clase práctica.
Pues como las reglas de operación de la escuela es nuestra lo señalan, las acciones para mejorar y dignificar las condiciones de los planteles requieren de atención inmediata, por lo que bajo la premisa de la confianza en el pueblo, y esto es algo bien importante, o sea, nos están tratando como personas dignas de confianza. No como pensar en que no somos capaces o vamos a tener malas intenciones, sino en esta idea de en lo colectivo todos podemos participar y podemos ser transparentes y propositivos, nos están viendo como dignos de confianza, ¿sí? Bajo esa premisa, es prioritaria la facilidad en la entrega de los recursos que impliquen eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr que rindan más los recursos, evitando la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en manejo de los presupuestos. Diario Oficial de la Federación 22. Suma decir que se celebra la iniciativa para elevar el programa La Escuela es Nuestra a rango constitucional en la Ciudad de México, que se espera que esto sirva de ejemplo para las otras entidades del país y que esperemos que en un futuro no muy lejano se extienda el programa a las escuelas públicas de los niveles de educación media, superior y superior. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra María de Lourdes Gómez Alarcón. Ella trabaja en la Escuela Nacional de Maestros, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que está ubicada, es un edificio también histórico, vale decir, en San Cosme, en Avenida de los Maestros y San Cosme. Así como decimos de que arquitectónicamente y por sus condiciones de infraestructura son históricos algunos planteles, hice mención yo a la Escuela Revolución ahí en Arcos de Belén. La Escuela Nacional de Maestros es histórica por muchas razones. Pero por un lado, ahí se forman los maestros de primaria de la Ciudad de México. Ahí estudian para ser maestros de primaria. En esa escuela, que está en la gran manzana educativa de ahí de San Cosme, pues también tienen 2 primarias o una primaria. ¿Cuántas? 4, 2 matutinas y 2 vespertinas. 2 primarias matutinas y vespertinas, que todos, bueno, se verán beneficiadas también con el programa de infraestructura, que tiene ahí un tratamiento especial, además por aportaciones de otras partes. ¿Y hay jardín de niños ahí? No. No, en la Nacional de Maestros de Jardines de Niños. Ok. Esa es una escuela histórica por muchas razones también. Ahí han sucedido procesos históricos, nefastos algunos. Ahí fue el ataque de los halcones el 10 de junio de 1971, ¿verdad? Ahí había una marcha convocada por distintas escuelas que salía del casco de Santo Tomás, que está ahí cerca, por Avenida de los Maestros, y en la desembocadura de Avenida de los Maestros y San Cosme, pues los halcones, hay muchas testimonios de eso que pasó ahí, ¿verdad? Una masacre después de la del 68. No hay ninguna presunción y este es el lugar para eso. Yo fui preso en el 68 porque era estudiante, 1968, de la Prepa 7 de la Calzada de la Viga, ¿verdad? Y luego, pues, ahí estuvimos participando en la marcha que convocó el Consejo Nacional de Huelga, o que convocaron muchos grupos estudiantiles, y marchó de ahí y ya llegando a la desembocadura, pues hubo el ataque de los halcones, ¿verdad? Era presidente una persona muy mala, llamado Luis Echeverría. Murió a los 100 años impune, ¿verdad? Tiene su historia la Escuela Nacional de Maestros. Ahí quedaron más de 100 compañeros caídos. Entonces un hermano mío, por cierto, que estudiaba ahí, estaba inscrito en una vocacional. Entonces, terrible, ¿verdad? Pero bueno, tiene su historia esa escuela, que bueno que también ahí se siguen formando los maestros de primaria, y tiene ahí 4 escuelas primarias, 2 matutinas y 2 vespertinas. También guardan este tipo de historias los edificios de acuerdo al contexto. La jefa de gobierno,
conoció de acontecimientos de movimientos estudiantiles en la universidad, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Luego fuimos compañeros de gobierno cuando Andrés Manuel fue, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente, fue el jefe de gobierno y fuimos del mismo equipo de gobierno. La actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y yo estábamos en el mismo gobierno. Andrés ella en medio ambiente y yo en el SAT, que era el de los impuestos, ¿verdad? Bueno, hay muchas historias y por eso ahora vemos, Claudia, yo, todos, ¿verdad?, que es extraordinariamente noble la propuesta de incorporar en el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México el derecho para que esté contemplado en el presupuesto esto de mi beca para empezar y lo de la infraestructura educativa. Seguimos haciendo comunidad y es de alta relevancia la propuesta. Gracias, maestra Lourdes. La siguiente intervención corresponde a la maestra Yanet Guadalupe Estrada Palacios, quien forma parte, ella es maestra, pero forma parte de la Asociación de Madres y Padres de Familia de la Secundaria General número 93 Martín Luis Guzmán, a quien le agradezco que nos ofrezca su ponencia. Buenas tardes, estimado presidium y asistentes que nos acompañan. Me presento, soy Yanet Guadalupe Estrada Palacios, pero hoy vengo en calidad de madre de familia de la Escuela Secundaria Diurna número 93 Martín Luis Guzmán, ubicada en la Alcaldía Gustavo Madero, en esta Ciudad de México. Agradezco infinitamente la invitación, ser parte de este foro que da apertura a un cambio histórico y en beneficio de nuestra niñez. Hoy en día vengo en representación de mi comunidad escolar, de madres y padres de familia. Soy la portavoz de todos aquellos que estamos preocupados por el bienestar de nuestros hijos. Respecto a la calidad de vida como estudiantes que están viviendo al interior de nuestro plantel y de las escuelas en general, porque no es posible que nuestros hijos estén tomando clases en las mismas condiciones que en su momento nosotros lo hicimos. Yo creo que la mayoría de nosotros somos fruto de la educación pública y esos planteles que estaban en antaño desde nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, están decayendo y siguen en pie sin un adecuado cambio para completar esa necesidad de educación de calidad y sobre todo en condiciones dignas de nuestros hijos. Pero más allá de todo, esto vengo con la firme convicción y con el deber moral como madre y como ciudadana de este país para tratar un tema fundamental e imprescindible en estos momentos de cambio a favor de los que menos tienen y más lo necesitan. El apoyo que se pretende recibir ya de manera constitucional, denominado bajo el programa La Escuela es Nuestra, se encuentra sustentado en el principio de justicia social, que hoy por hoy, como sociedad y como padres de familia, estamos viendo que es materializado, porque esas becas ya las recibimos y esta propuesta ya está en pie. En donde a través de asambleas se pretende determinar las necesidades de infraestructura de nuestras escuelas, pero ¿quién mejor que la comunidad que sabe qué necesidades hay? No es lo mismo que te diga, te voy a asignar presupuesto para ventanas, para patio, X. Cada comunidad sabemos qué necesitan nuestros planteles. Podemos dar solución de manera precisa y certera a problemas cotidianos que incurren en nuestros planteles escolares,
Yo creo que en la mayoría de ellos, pero voy a puntualizarlo en este momento en el plantel donde mi hijo es alumno. Tenemos problemas tan básicos como el acceso al agua potable, luminarias en los salones de clase, en los laboratorios, en los pasillos y en las oficinas. Falta de equipamiento en los laboratorios y talleres. Falta de mantenimiento en los patios y canchas escolares. Falta de mantenimiento en el edificio, así como en las oficinas. Se requiere en la mayoría de los centros escolares la renovación de los sanitarios, contar un acceso para alumnos con discapacidad, ya sea motriz, visual, entre otras, así como actualizar las aulas de medios y las redes escolares, con equipos de cómputo, impresoras, cañones y demás, ya que ahora nos estamos enfrentando a otro tipo de analfabetismo. Ahora es el tecnológico. Vamos a crear condiciones de igualdad para todos y cada uno de nuestros hijos. Es importante que en apego al interés superior de la niñez y el principio de justicia social se siente un precedente y se garantice el que se brinde un espacio digno y de calidad al alumnado, a fin de favorecer la permanencia de la niñez y de las juventudes, porque tenemos mucha deserción escolar. Por lo cual, requerimos apoyos para hacer de nuestros recintos escolares un lugar en el que nuestros niños se sientan cuidados y se sientan protegidos. Lo anterior a través del funcionamiento de elementos materiales y de infraestructura, en el que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga las condiciones ideales para generar conocimiento y libre acceso a la información que nuestras niñas, niños y adolescentes tanto lo necesitan y poco se les oferta. En donde la escuela sea un lugar de aprendizaje, de convivencia y esparcimiento digno y seguro, para ayudar a la transformación de este país, de nuestro país, desde sus bases, desde sus primeros pasos de nuestros hijos, que no quede esto en letra muerta. Está escrito que la importancia de los niños y se les pone en las primeras páginas, pero vamos a hacerlo que sea cierto, que sea verídico. Nuestros hijos no son un número, nuestros hijos no son una matrícula, son personas con sueños y objetivos por alcanzar, siendo el medio para lograrlo una educación digna y de calidad, impartida en espacios adecuados y equipados, que se debe de garantizar con un presupuesto anual. En este sentido, el programa denominado La Escuela es Nuestra crea una visión incluyente en la que todas y todos podamos participar, siendo elemento detonador y de transformación en nuestras escuelas, partiendo como eje rector el ámbito de los derechos humanos, lograr hacerlo visible y garantizando su aplicación, quedando como un beneficio permanente. Por esta razón, una sociedad más democrática y participativa debe contar en sus orígenes con una educación básica sustentada en un derecho social, que apoye más a quien menos tiene y a quienes más lo necesitan, objetivando que es un derecho humano tan fundamental que es importante que quede plasmado en este artículo 8º constitucional de la Ciudad de México. Por ello, como madre de familia de la escuela pública que vengo a representar en este momento, y en nombre de todas aquellas escuelas públicas que tienen la urgente necesidad de mejorar sus condiciones de infraestructura, se debe de ofrecer un servicio educativo de calidad. Es algo imprescindible y urgente ya en estos momentos, para que nuestros futuros ciudadanos
de este país creciente encuentren un lugar digno y dispuesto con todos los elementos para superarse a sí mismos. Es por ello que les pido que como legisladores y como hacedores de la ley, que estos programas sociales como el que hoy vengo a hablar, el cual es La Escuela es Nuestra, tenga una resonancia bajo el principio de justicia social y se reconozca por primera vez en nuestra historia moderna como país, que hace falta que esta propuesta que hoy les traigo a la mesa se reflexione y se valore para elevarla a rango constitucional. Y que las nuevas generaciones encuentren en esta legislación que deseamos sea modificada un derecho fundamental e inalienable para la educación pública en nuestro país. Señores legisladores, en sus manos está que este proyecto se materialice en beneficio de nuestra niñez y adolescencia. Como representantes populares, su misión y visión debe ser la de hacer de este país un país en el que la democracia participativa sea un fundamento de nuestra sociedad, y la escuela es la base para lograrlo. Termino mi participación con una frase del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Gracias. Gracias a la maestra Janet Guadalupe Estrada Palacios, que es madre de familia, pero es una profesionista destacada con posgrado, pero que es de la Sociedad de Padres de Familia, de la secundaria, de ahí de GAM, cuyo director está aquí con nosotros también. Entonces, bueno, pues estamos viendo que se refrenda que ha ido en aumento en esta gran ciudad de México el promedio de escolaridad de todas las entidades del país. Haya un promedio de escolaridad hasta el bachillerato, y ya se va avanzando más para tener un promedio que incluya algún año universitario como promedio general, ¿verdad? Las políticas sociales como esta de Mi Beca para Empezar y el presupuesto de La Escuela es Nuestra, pues van a garantizar, como se ha venido diciendo por Lourdes y ahora por Janet, que haya condiciones dignas para que se desenvuelvan y sean cada vez mejores personas, pero con una alta preparación también los alumnos que acuden a las escuelas públicas. Quiero recordar una lectura importante de un personaje importante en nuestro tiempo reciente. Samuel Salinas es un egresado de la Escuela Nacional de Maestros, de ahí egresó, y cuando salió de maestro fue a trabajar a Iztapalapa, y tiene un magnífico libro del testimonio de su primer año de trabajo que se llama Aulas de Emergencia, cuya lectura recomiendo. Samuel Salinas es el primer director del programa estrella o importantísimo de la jefa de gobierno llamado Pilares. Se propone al término de su gestión tener 300 pilares, que sus siglas significan algo, ¿verdad? Pilares. Entonces, ahí él fue el primer director de Pilares, Samuel Salinas, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, y fue a trabajar en la escuela de Iztapalapa, y se llama Aulas de Emergencia porque primero tuvo que trabajar ahí en algo despoblado, terregoso, con muchos perros, con basura, etcétera, donde iban a construir después una escuela, por la persistencia de estos maestros que son muy excelentes defensores de la escuela pública y de que se consolide todo lo que tenga que ver con la mejoría de quienes serán los educandos. Samuel Salinas entonces escribió este testimonio con el que ganó
un concurso, creo en una delegación, Venustiano Carranza, sobre ese testimonio valiosísimo que se llama aulas de emergencia. Bueno, ahora no son aulas de emergencia, pero necesitamos que con la atención de la infraestructura que se dará con eso de la escuela es nuestra, pues ya no serán aulas de emergencia, sino aulas que permitan una vida digna ahí de los alumnos y de los maestros en su desempeño. Vamos a dar la palabra en esta ronda de intervenciones al maestro Israel Leiva Morales, director de la Escuela Secundaria General número 93, Martín Luis Guzmán. Le pido que nos presente, ya estuvo en la ocasión anterior, acelerará el ritmo porque ya sabemos de sus reflexiones y hay una muy buena relación con Janet. Sí, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas y bueno, pues agradezco la invitación como siempre. El maestro Vladimir la semana pasada decía que este acto de romantizar la educación y pensar al maestro dando clases bajo un árbol era un acto bonito, pero finalmente romántico. Yo así lo creo. Yo creo que los pioneros de la educación en México dieron clase hasta debajo de los árboles y Samuel Salinas es un ejemplo de eso. Pero ya no es nuestra realidad. Ya no. O sea, no es nuestra realidad, porque además pensarla así se convierte en un acto clasista y racista en este momento. Porque además también nos lleva a establecer o bueno, ensanchar estas brechas de desigualdad de nuestros alumnos, porque tendrán que insertarse y competir, tristemente, pero esa es la palabra, con alumnos egresados de muchos otros planteles de educación privada, con los que tendrán que pelear el derecho a un lugar en el bachillerato, y ahí se enfrentan en condiciones de inequidad. A mí me gusta mucho la idea de que estemos hablando de dignidad y de instalaciones dignas en este momento, porque la maestra lo decía muy bien y lo definió, me parece excelentemente bien. La dignidad es un valor del ser humano por el solo hecho de nacer, de estar aquí. ¿Por qué elevar? Entonces, esto deriva una pregunta: ¿por qué elevar a rango constitucional un programa? Un programa como La Escuela es Nuestra. Creo que nosotros podemos hablar de nuestra experiencia. Para nosotros el programa ha sido muy bueno, ha determinado una forma de estar de nuestro alumnado dentro de nuestras instalaciones. Yo quiero decirles que tenemos una escuela de hace 55 años, donde se ha conformado una comunidad muy interesante de maestros y padres de familia, maestros que van los fines de semana, que se suman a los tequios de los padres y madres de familia, sábados o domingos, van los maestros. Pero nos hemos dado cuenta que el mejoramiento de la infraestructura no es un asunto de voluntad solamente, o sea, finalmente necesitamos los recursos, necesitamos contar con ellos. Y yo, y digo esta palabra querer, quiero a mi comunidad, quiero a los padres de familia, quiero a los maestros, los admiro mucho, han hecho cosas sorprendentes, pero también nos hemos topado con una pared y hemos entendido que no solamente es, insisto, el asunto de querer hacer las cosas, sino de recibir los recursos. ¿Y por qué? Les decía, ¿por qué elevar? Yo tengo 3 preguntas. Y la primera pregunta sería, ¿cómo llegan los alumnos a las escuelas? Amén de que requerimos instalaciones limpias, baños funcionales, el sistema eléctrico, el sistema hidrosanitario, etcétera. Pero, ¿cómo llegan los alumnos a las escuelas? Y este es un punto en el que quiero hacer mucho hincapié. Todos pensaríamos, también con la idea romántica, de que a las escuelas todos los niños llegan felices todos los días. Y esto no es cierto. A nuestras escuelas llegan niños y niñas, tristemente, y en muchas ocasiones, y llegan a ser muchos casos, abusados. Llegan niños y niñas que lo último que escucharon en casa fue la golpiza que el papá le puso a la mamá. Llegan niños y niñas que vienen sin comer. Llegan niños y niñas que a veces no se pudieron bañar en casa porque no hay agua.
cómo debía recibirlos esta escuela, ¿sí? La maestra habló de ambientes, me parece muy importante esta idea del clima escolar. Entonces, ¿qué es lo que esperaría un niño, ubicándome yo en esta situación de dignidad, que tuviera al arribar a la escuela? Pues un salón limpio, pintado, buenas instalaciones, un laboratorio bien, con buen equipamiento, que me invite a estar, porque muy probablemente sea el único momento, el único espacio en que voy a estar bien. Fuera de ahí es regresar a veces al espacio de cuatro paredes, a sus propias realidades. Entonces la escuela tendría que convertirse en un oasis donde cuando menos ahí olvide todas estas complejidades que a veces les toca vivir. Por lo tanto, decimos, bueno, estas escuelas grises, todas grafiteadas, mal pintadas, con un mobiliario decadente, le están diciendo algo a los niños, le están diciendo cómo el Estado los está mirando, que no están en el foco de la atención del Estado. Y entonces ahí se contrarresta este discurso de los niños primero, de nuestras infancias. Sí es cierto, tenemos que tenerlo ahí, pero tenemos que materializarlo. Esto es muy importante. Por eso para nosotros el programa ha sido sumamente importante, porque entonces podemos combatir esta idea del merecimiento. Yo llego a la escuela en 2016 y veo los baños, era decadente también. Hicimos muchas gestiones. En aquel momento con el alcalde yo le llevaba las fotos de nuestros baños y le decía, dígame si sus niños, sus hijos concurren a una escuela como esta, y dígame si usted mandaría a sus hijos a una escuela donde vayan a estos baños. O sea, no es posible simplemente, ¿no? Entonces, a partir del recibimiento de estos recursos hemos ido mejorando. Yo quiero decirles que Fidegar, en una escuela de 55 años, este programa representó una gran diferencia entre que los niños y las niñas tuvieran talleres equipados, bien, con pisos dignos, que no se gotearan, etcétera, porque era eso, o sea, se goteaban los talleres. Creo entonces, sí, que si no arribamos desde esta perspectiva, nosotros podríamos pensar que hay un proceso de racismo, de clasismo, que no permite esa inserción, porque estos sí y estos no, porque al final ambos confluyen en un embudo que va filtrando. Es triste, pero esa es la realidad, es el sistema que tenemos ahorita que filtra. Tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá, en función de múltiples cosas, ¿no? Cuando egresen nuestros estudiantes de secundaria, van a tener que competir, insisto, con niños de escuelas públicas donde muy probablemente tengan centros de cómputo equipados, y nosotros estamos peleándonos por 15 computadoras, ¿sí? Entonces, tendremos que ver todos estos panoramas. Insisto, que sí dan una postura de clasismo, porque al final quienes han dirigido los destinos del país desde una perspectiva sistémica no necesariamente mandan a sus hijos a las escuelas públicas. Entonces, por eso tampoco ha habido tanto interés, ¿no? Allá que pasa esto. Pero sí es una mirada que está así. ¿Qué sucede con cómo modifica las comunidades educativas este proyecto, este programa? Bueno, aparte del mejoramiento de las instalaciones, me parece que fortalece la participación ciudadana. En efecto, los papás y las mamás se comprometen a una participación del ejercicio de un presupuesto participativo, les permite a los niños y a las niñas hacer ciudadanía, permite construcción de aquello tan importante que es lo comunitario, ser parte del mejoramiento de las instalaciones, pero sobre todo hemos visto algo muy importante: permite que la escuela abra sus puertas y que ya los papás no piensen a la escuela como un espacio ajeno, cerrado, sino que me permita ver, interactuar con la escuela, ver cuáles son las necesidades, proponer, y que las voces de los papás sean escuchadas.
pero también permite la reactivación económica de nuestra ciudad. El programa, como está planteado, los candados que tiene, en función de que, bueno, incluso un padre de familia puede presentarnos un presupuesto, a él se le puede pagar, nos tenemos que es cuidado porque los precios, por ejemplo, de mano de obra, están de acuerdo a una lista de referencia que tienen que seguir los padres de familia. Me parece entonces que genera muchos beneficios. Crea una mayor dispersión de recursos. Es cierto, nosotros somos de una escuela de tiempo completo y en su momento recibíamos 90,000, 110,000 pesos de recursos súper etiquetados que nos servían para comprar material didáctico, etcétera, pero no nos servían para ejercer mejoramiento a las instalaciones en materia de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con estos recursos? Ahora dicen, bueno, como tal, los recursos a las escuelas de tiempo completo ya no van a llegar porque el programa desapareció. Sí, pero aquí hay una mayor dispersión de recursos. Ahora estamos recibiendo recursos todas las escuelas, ¿sí? Esto es una bondad del programa. Entonces, creo que es muy importante que nosotros sigamos trabajando desde estos procesos de agenciamiento comunitario, en donde todos participemos, que nos involucremos más y que le devolvamos a los padres y madres de familia, ¿sí?, también esta parte de responsabilidades. Yo concluiría con esto. Les agradezco mucho la invitación y, bueno, pues también hacer la invitación de que en efecto se apruebe, de que no es un asunto de partidos, no tendría que ser un asunto de partidos, sino un asunto que tiene que ver con la ciudadanía, ¿sí?, con el cuidado de una población a la que hemos dicho en infinidad de veces que es nuestro futuro. Yo creo que es nuestro presente y por eso tiene que transitar en mejores condiciones, en condiciones dignas por los espacios educativos. No basta con abrir escuelas, hay que abrirlas, sí, ya están, pero hay que mantenerlas y mejorarlas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, maestro Israel Leiva Morales. Como somos republicanos e igualados, en un sentido genérico, sí, recomendé el libro de Aulas de Emergencia no porque se repita un apostolado, claro que él lo hizo bien, como la mayoría de maestros públicos que salen de la Escuela Nacional de Maestros, aquí representada, que salen, y lo de Aulas de Emergencia no era para decir que ahora van a seguir siendo apóstoles, no, simplemente es un testimonio relevante del espíritu que tienen siempre los maestros que van a las escuelas públicas y que egresaron de la normal pública, la nacional de maestros, o en su caso de las de educadoras, etcétera. Es muy buen testimonio. Y dije además que con ese espíritu anticlasista, antirracista, claro, al revés de lo que suspicazmente dice, aquí yo hablo muy contundente también, pues son compañeros muy bien, pero a veces ciertos conceptos navegan más acá. No, contundentemente ese libro es bueno y lo recomiendo. Quizá ya no haya una edición, se llama Aulas de Emergencia, no para que se repita, reitero, una condición de esa de los baños, y se requiere que en las escuelas haya los baños compuestos, ya lo dijo también el director de infraestructura aquí en el gobierno de la ciudad, que pues sí, eso hay que ir viendo que se compartan los padres siempre ayudan, y una de las primeras cosas ciertamente que se dice es cómo están los baños, cómo está la plomería, porque pues hay de todo tipo de riesgos, y que haya agua. Cuando hay bebederos, pues tiene que considerarse que esté bien el agua, y todo eso es la condición material. Siempre abominamos o criticamos, desde que estuvo de jefe de gobierno el licenciado López Obrador, hoy presidente de la República, y ahora Claudia Sheinbaum, eso de que dejaron ese apodo los clasistas, los conservadores, de que los estudiantes, si se les dan becas, como mi beca para empezar y otras, o si se garantiza que materialmente estén bien las escuelas, se levantó el apodo de ninis, que ni trabajan ni estudian. Ese sí es un criterio clasista y racista.
que por qué van a mantener a unos flojos y unos vagos. Bueno, muy bien dicho muy bien dicho, porque ya en la vida real también aparece que todavía existe, aunque hay el feminismo de avanzada, con la propia jefa de gobierno y con cantidades industriales de mujeres, ahora son mayoría en la población, las mujeres en este país, no sé si en todos, pero aquí son más mujeres que hombres, y ya cada vez hay más mujeres que tienen nivel de estudios muy importante. Todavía hay que pelear para que eso se supere. Pero bueno, esto de ninis, de que ni trabajan ni estudian, hay que desterrarlo. Es una política de Estado, como bien dices, Israel, es una política de Estado, en este caso que asume el gobierno de la ciudad en coordinación en muchas cosas con el gobierno federal para lo del mantenimiento de las escuelas. Y sí, que hay patriarcado, pues sí, ahí sí, ni siquiera las mamás progresistas, que son ya la mayoría de mujeres aquí, tengan el ver, pero sí, pues siguen siendo golpeadores los hombres, ¿verdad? Todavía el patriarcado existe, aunque sean mayoría de las mujeres, y se están estableciendo aquí en el Congreso de la Ciudad de México normas y leyes como algo que se llama de violencia vicaria, que si viven en una casa y el marido es golpeador y hay un juicio, ¿verdad? Pues se tiene que ir. Tú estudiaste Derecho, creo que te hable de tu, sí, violencia vicaria, que el que se tiene que ir de la casa es el marido golpeador y no la mujer, ¿verdad? Para que si alguno de ustedes sigue siendo muy machín, pues ya vayan cuidándose, muy paciente. Todo esto va procesándose un cambio y ahora sí está siendo acelerado, y el presupuesto que se destinará con la escuela es nuestra, para la beca y para lo de la infraestructura es muy importante, creo que ustedes divulgarán. Está entre nosotros en el público también el que fue director de la Escuela Superior de Educación Física, el maestro Macario Molina, a quien saludo desde aquí. Él fue director de la Escuela Superior de Educación Física. También son maestros con una idea clara. Se manda a las escuelas todavía, ¿verdad, Macario? A las escuelas públicas, a primarias y secundarias, ya no sé si a todas, a maestros que dan educación física, ¿verdad? Quiero recordar un lema que tú me dijiste, Macario, algo así como cuerpo, salud y movimiento. Creo que es un lema de esa escuela, cuerpo, salud y movimiento, ¿verdad? Que hay que tener salud por la actividad física. Todos también se dice que debemos, para lo de la salud, ejercitarnos un poco, luego no da tiempo, pero ejercitarse un poco, aunque sea 10 minutos cada día. Bueno, caminar aunque sea. Hecho esta acotación nada más anecdótica, vamos a dar paso a la intervención de nuestra extraordinaria compañera, gran participación con puntos de vista muy importantes, compañera mía en la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Indalí Pardillo Cadena. Agradecemos que nos brinde su ponencia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco el estar en esta mesa con mis compañeros maestros, a quienes admiro mucho siempre. Yo no soy maestra de profesión, pero sí he participado en enseñanza, por ejemplo, de adultos, y me fascina el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque yo creo que ahí podemos ver literalmente cómo este proceso cambia vidas y es lo que nos tiene a nosotros enamorados de la educación. No sé si estén de acuerdo, pero es parte sí de una vocación. No estamos aquí nada más porque pues es mi trabajo y porque me paguen, sino de veras amamos la educación y lo que la educación puede hacer en los niños, sobre todo, pero también en todas las personas. Aún en los adultos el proceso de aprendizaje también les cambia la vida. Obviamente concuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Prácticamente se ha dicho lo más importante, lo básico que todos y todas necesitamos saber sobre estos programas sociales que han sido implementados, que nosotros hemos visto los beneficios, pero que ahora se quieren elevar a rango constitucional por la simple razón
de que no pueden estar al capricho de la persona que esté al frente en el gobierno. Esto es muy importante porque ahorita estamos todos muy emocionados, tenemos muchos programas sociales y si cambia el gobierno y luego dicen, no, pues ya hay que quitar todos estos programas, todo se queda a medias, el progreso se detiene, lo hemos visto una y otra vez. Digo, no les estoy contando nada que ustedes mismos no hayan visto en sus comunidades. Esto es lo que queremos evitar. Queremos que estos programas que ya vimos que sí funcionan, que como igualmente mis compañeros decían, nos permiten ver la visión del gobierno, que para el gobierno los niños y las escuelas sí son importantes porque ahí están donde están enfocando estos programas. Entonces, es muy importante que todas y todos estemos de acuerdo. Como decía mi compañero, el diputado Martín del Campo, es tan noble esto que estamos, esta iniciativa de la jefa de gobierno, que no creo que haya nadie que diga, ay, no me interesa, no me interesa que se arreglen las escuelas y no importa si los niños tienen beca. Yo creo que todos y todas tenemos niños a nuestro alrededor al que vemos beneficiados con esto, a nuestra sociedad en conjunto, hagamos lo que hagamos, pertenezcamos a cualquier sector de la población, vemos que esta iniciativa nos beneficia a todos como país. Bueno, en primera como ciudad, porque ustedes saben que vivimos en una sociedad progresista y de derechos, y no nada más como lema, es lo que hemos estado hablando. Las leyes son muy complicadas. A veces oímos pláticas entre las personas y decimos, no, pues es que los diputados no hacen nada y que deberían de hacer esto y deberían de hacer el otro. Pero cuando uno está de este lado, créanme que se da cuenta que es muy complicado todo el proceso que hay que llevar para que finalmente veamos que una ley sale a la luz y se empieza a implementar. Entonces, también esta es una oportunidad muy grande para que todas y todos podamos ver materializado algo que sí podemos llevar a ley y que sí podemos disfrutar en un tiempo pues literalmente corto. Nosotros, yo creo que todos hemos visto pues leyes muy antiguas que ya no suplen necesidades de ahorita, ¿verdad? Porque cuesta tanto trabajo cambiarlas que pues van pasando los años y se van atrasando. Entonces, por eso decimos que tenemos una ciudad de progresista y de derechos, porque es real. Hemos avanzado tanto en nuestros derechos. Aquí en la ciudad a lo mejor ya hasta nos acostumbramos, pero siempre les digo, ustedes platiquen con sus parientes que viven en otros lados, en otros estados, y les decimos, no, pues es que nosotros con este programa y hasta se espantan, no, pues nosotros no tenemos eso, a eso me refiero, con que realmente estamos en una posición ya de privilegio en la ciudad y que podemos seguir siendo punta de lanza en nuestro país para la implementación de todos estos programas. El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que también ustedes saben que no teníamos constitución en la Ciudad de México, es muy reciente y todo esto trajo precisamente este cambio en las leyes y en nuestra manera de vivir. Acuérdense que nosotros como legisladores a veces dicen, ay no, pues qué aburrido, ¿no? Que el artículo que el artículo otro, pero es lo que sustenta nuestros derechos. Entonces es importante, no que obviamente no nos los vamos a aprender de memoria, pero sí es importante que ustedes sepan que todas estas leyes sustentan nuestros derechos y eso es por lo que trabajamos nosotros todos los días. Este artículo 8 de nuestra Constitución de la Ciudad de México nos dice que la educación es un derecho humano. Como lo hemos oído vez tras vez con todas las ponencias que se dieron en esta tarde, no puede ser la educación un privilegio. Sin embargo, pues sí era en muchos casos un privilegio. Ahora queremos que se cierren estas brechas de desigualdad con estos programas elevados a rango constitucional y para que haya una igualdad sustantiva. ¿Por qué decimos igualdad sustantiva? A veces usamos palabras que no sabemos qué quieren decir, porque si decimos, pues es que todos somos iguales, sí, pero no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Hay
hay un ejemplo muy clásico de esto, donde hay un niño chaparrito, uno más alto y uno más alto, tratando de ver un juego de béisbol en una barda, ¿no? Entonces, el alto pues alcanza a ver perfecto, y entonces si a él le dicen, ay, es que necesitamos unos banquitos para que alcancemos a ver, él dice, no, pues no necesitamos nada, yo veo perfectamente bien, ¿no? Entonces, no le podemos dar lo mismo al alto que alcanza a ver que al chaparrito que necesita un banquito, ¿no? Y el otro necesita un banquito más grande. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con estas leyes elevadas a rango constitucional es precisamente cerrar esta brecha, darle a los que más necesitan más, porque uno de los pretextos que oímos en cierta ocasión de la oposición era precisamente eso, que estábamos siendo discriminatorios porque no se les daba el apoyo a las escuelas particulares. Ya oímos aquí que las escuelas particulares sí tienen ya ciertos privilegios, gozan de buenas instalaciones, todo esto porque todo esto se paga, ¿no? Pero ¿por qué las escuelas públicas no lo tienen? O lo deben de tener igual, ¿no?, que las escuelas de paga, y esto es lo que también se pretende con lo que estamos, con la iniciativa de la jefa de gobierno. Nosotros sabemos que ha habido muchos programas desde la Asamblea Legislativa, que empezó en 1997 hasta nuestros días, para mejorar las escuelas, pero cambian como les digo, un programa se hace en un periodo de tiempo, luego se cancela, luego se inventa otro, y entonces no hay continuidad. Necesitamos continuidad en estos programas, y la única manera de tenerlo asegurado es elevarlo a rango constitucional. Eso es muy, muy importante para todas y todos nosotros. También tenemos la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que también esa es una ley de avanzada, porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros o nuestros abuelitos eran niños, pues no tenían ningún derecho, ¿verdad? Ni hablar, ni opinar, ni siquiera podía uno decir, me quiero poner esta ropa, nada. Y todo eso ha ido cambiando porque hemos notado que eso daña también nuestra personalidad. Es necesario que los niños aprendan a tomar decisiones aún desde pequeños. Entonces, todo esto estamos cambiando, y todo lo que estamos hablando aquí obedece precisamente a todos estos cambios que necesitamos. Entonces, también tenemos esta ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, también de la Ciudad de México, donde hay consagrados estos derechos que están muy bien en papel, pero que muchas veces no los vemos en nuestra práctica diaria, ¿verdad? Vamos a nuestras escuelas y decimos, pues ojalá tuviéramos esto, ojalá tuviéramos el otro, como lo hemos oído. Yo creo que los maestros hacen milagros, ¿verdad? Hacen magia para que los niños aprendan, pero como lo hemos platicado aquí, no es lo mejor. Lo mejor es que se tengan las instalaciones adecuadas, que los niños, se ha hablado mucho de los baños, pero yo creo que es muy importante, muy, 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 muy importante, ¿verdad? Entonces, de hecho también, cuando se habla de los restaurantes, lo primero que critican son los baños. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros los seres humanos usar este tipo de instalaciones que sean dignas, como ya nos platicaba la maestra. ¿Qué quiere decir esa dignidad? Entonces, tenemos varias leyes que protegen estos derechos. Sin embargo, hacía falta algo como esta iniciativa para que fuera algo constante, y para que, imagínense, si cada año tenemos un presupuesto para arreglar nuestra escuela, como decía el director, pues no se nos van a caer, ¿verdad? Nosotros vemos que ya no se le hace ningún arreglo en un año, en dos, en tres, pues obviamente va a llegar un momento en que ya no va a aguantar la instalación. Pero si le hacemos cambios menores, como hemos hablado, porque así habla la ley de cambios menores, ¿verdad? No vamos a tirar la escuela y volverla a construir, pero sí, estos cambios menores nos ayudan a mantener nuestras escuelas en buen estado y a ir mejorando cada año y cada año, si nosotros sabemos que siempre vamos a tener este presupuesto y no vamos a estarnos tronando los dedos al otro año para ver si nos los van a dar o no nos los van a dar, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, este programa, esta iniciativa de la jefa de gobierno, por eso es
tan importante. Hemos oído tantas cosas aquí que yo creo que no queda mucho que agregar más que el apoyo de ustedes. Necesitamos el apoyo de ustedes. Es que sin el apoyo de la sociedad, ustedes que están en el primer frente de la batalla, son los que pueden decir queremos esto, porque sí nos hace falta, ¿no? Que no es un capricho ni de nosotros, ni es un capricho de la jefa de gobierno. Aquí ya hemos oído que está completamente bien sustentado, que es algo que necesitamos hacer por el bien de todas y de todos, no nada más de los niños que van a la escuela, sino de nuestra sociedad en conjunto. Entonces, pues la infraestructura de la escuela no escapa a esta importancia que vemos. Es parte de la enseñanza de los niños. Como decíamos, es que ¿qué va a aprender un niño que donde llega a la escuela y no hay luz, no tiene dónde sentarse, no tiene dónde escribir, ¿verdad? También está aprendiendo, también se le está dando un mensaje. Entonces, todo esto va a cambiar si nosotros logramos que esta iniciativa o esta iniciativa de las dos reformas pase a estar ya en nuestra Constitución y que sea para todas las generaciones, no nada más las que nos tocan a nosotros. Pues muchísimas gracias por su participación. Sin su participación, imposible. Bueno, sí tenemos que decir frases que son importantes, que van cohesionándonos, ¿verdad? Con ustedes todo, me refiero a la sociedad, a los padres de familia, a todo mundo. Todo mundo de los aquí presentes tiene o hijos, o sobrinos, o parientes que están en la escuela, niños, ¿verdad? Que están en la escuela pública. Todos tenemos que ver con eso. Mis nietos están en la escuela pública y entonces hay que estar apoyando también, no porque en general estoy diciendo. Vamos a hacer aquí una encuesta rápida. Los del PAN hasta ahora se hacen del rogar para votar en el Congreso esta iniciativa tan noble. Levanten, y tiene que ser que ya salga para que se apruebe el presupuesto. En fin de año es cuando se decide el presupuesto. Entonces ya, si lo incorporamos ya a la Constitución, ya no hay reversa, porque se discute lo del presupuesto cada fin de año, lo que se va a autorizar para el gasto. No puede ser así lo que se le ocurra a la jefa de gobierno, sino que se autorice. Estamos en las fechas en que ya debe autorizarse, entonces se votará en el Congreso y ya si queda, que esperamos que quede, vamos a hacer toda la labor necesaria para torcerle el brazo a los del PAN, que son los que se resisten más. Ya queda en el presupuesto y ya no hay marcha atrás, ya es que ahí está y se ejercerá. Eso es por lo que es importante la iniciativa y que quede como derecho constitucional, tanto lo de mi beca para empezar como lo de la infraestructura, lo de la escuela es nuestra. Levanten la mano los que estén de acuerdo en que se incorpore ya esta iniciativa para que esté en el presupuesto y digamos nosotros a los demás diputados y yo que aquí en este foro pues hubo yo creo que unanimidad. Los que estén de acuerdo en que ya se incorpore esto al presupuesto, levanten la mano por favor. No, hombre, su unanimidad de este foro valiosísimo, no se rían, nos da mucha, pues sí, porque podría haber alguien que dijera, no, que son ninis aquellos a los que les dan todo, etcétera, ¿no? Muy bien, con este entusiasmo y yo vamos a hacerlo. Las intervenciones de nuestros ponentes han sido muy enriquecedoras, abonarán mucho al debate. Sin embargo, el tiempo nos ha ganado y desafortunadamente para esta tarde nos limita para poder pasar a la fase de preguntas porque tenemos varias cosas que hacer todos. Por lo que le cedo la palabra al ingeniero Jorge Raos para realizar la culminación de la presente mesa. Gracias. Antes de dar por concluido este evento, queremos entregar algunos reconocimientos a nuestros panelistas del día de hoy, por lo que le otorgamos un reconocimiento a nuestro primer ponente, el ciudadano Fernando Manuel Castillo Molina. Merecido reconocimiento.
De la misma forma, a la maestra María de Lourdes Gómez Alarcón, que nos acompañó como docente. De igual manera, al maestro Israel Leiva Morales. Israel, muy buena participación, de combate siempre. Y finalmente, a la maestra Janet Guadalupe Estrada Palacios. Muchas gracias por su participación. Queremos comentar que hemos realizado estas dos mesas tratando de contar con la participación de los distintos sectores involucrados e interesados en este tema. De tal manera que hemos contado con la participación del subsecretario de Educación la semana pasada, hoy día de nuestro director del Instituto de Infraestructura Física Educativa, con maestros que han participado por parte de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, también con directivos de escuelas públicas, como es nuestro director que nos acompaña el día de hoy, con padres y madres de familia, con nuestra representante también que hoy tenemos en nuestro panel, y por supuesto con diputados y diputadas, todos miembros de la Comisión de Educación, para tratar de dar la mayor amplitud en cuanto a puntos de vista y la mayor visión posible para lo que este tema atañe. En este sentido, damos por terminado este foro, cerramos el foro Legislar para el bienestar de nuestra niñez en su educación. Agradecemos, por supuesto, la colaboración de todos aquellos que fueron especialistas, de todas las personas invitadas que nos acompañaron en el foro anterior y en este. Extendemos, por supuesto, la invitación para continuar difundiendo esta información en todos los sectores, participar en las distintas mesas de diálogo, debate, las asambleas, todas estas reuniones en escuelas que también se están llevando a cabo para difundir esta iniciativa de la jefa de gobierno. Y vamos a continuar con esta labor en cada pueblo, en cada barrio, en cada colonia, en cada unidad habitacional de nuestra ciudad, por lo que les pedimos que ustedes también nos ayuden a difundir. Sería todo, les agradecemos nuevamente y que tengan buena tarde. Sí, ahorita. A ver, acá va a empezar.